Bargo devasya dhimahi yo yo na prachodayat. Om Bhurvak Swaha Tapsavidurvarenyam Bargo devasya dhimahi yo yo na prachodayat. Om Bhurvak Swaha Tapsavidurvarenyam Bargo devasya dhimahi yo yo na prachodayat. Om Mahalashmi Mahashakti Margadurgi Maha Durga Devi Namah. Durga Devi Namaha. Shanti Om. Shanti Om. Namaste, mi nombre es Francisco Ramírez, soy director del Instituto Europeo Neo Yoga y hoy tenemos un invitado muy especial, Ezequiel Anguissola, bienvenido. Gracias, un placer estar acá contigo compartiendo. Él es profesor de yoga por más de 25 años y también es profesor de diferentes estilos de yoga. Ezequiel, ¿cómo llegó la práctica del yoga a tu vida? Bueno, de muy pequeño, de la mano de mi madre, con la meditación primero, antes que el yoga. A los 5 años empezamos como un juego, me empezó a compartir lo que es la meditación, lo que es sentir la energía o conectarte con la naturaleza. Así que ahí empezó ese camino que de chiquito lo tenemos muy natural, cuando somos pequeños, conectarnos. Y bueno, por suerte mi mamá lo compartió y después un poquito más grande apareció el yoga en mi vida. Y bueno, hasta el día de hoy, ¿no? Que sigue estando. Estupendo. ¿Qué te hizo dar el paso de alumno de yoga a profesor de yoga? Y compartir lo bien que me hacía. Yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Cuando empezamos a practicar ya sea yoga, meditación, tai chi, algún arte de conexión interna o de canalizar energía, hay en un momento que te hace tan bien que querés compartirlo primero con tu entorno y después con toda la gente que puedes compartirlo para darle esas herramientas que le puedan generar que vuelvan a conectarse a que son un canal y que en ellos está todo lo que realmente necesitan para cada momento. ¿Qué es para ti el yoga, Ezequiel? Un camino más de unidad, como la palabra dice es unidad, pero es una forma más de canalizar el amor. Hay infinitas formas, infinitos caminos, y el yoga es un camino increíble, agradecido con India y con los seres que lo canalizaron. Y bueno, y en mi caso personal el yoga ha sido la puerta que abrió todo eso, porque a raíz del yoga después encontré también otros caminos de otras formas, pero que en esencia o en su estructura a lo que te llevaban era lo mismo, como es el tai chi, como son diferentes tipos de meditación, como puede ser inclusive un arte marcial que vos practicás. Bueno, hay muchas formas realmente de conectarte, simplemente caminar
o mirar la naturaleza también es yoga. Entonces realmente yoga es todo, si lo tuviéramos que definir con mis propias palabras y mi sentimiento, lo que te abre a recordar lo que somos en esencia. De todos los maestros de yoga que practicaste, ¿qué maestro fue el que más te llamó la atención y por qué? Quizás muchos. La respuesta sería muchos, y me viene un nombre muy, muy rápidamente que es Jorge Sinatra, pero también muchos en India. Pero bueno, Jorge Sinatra, que es una persona que es argentino, ella es un señor mayor. Yo recuerdo que tendría cerca de unos 20 años y lo vi tocando un armonio que es muy parecido a una Ruti Box con teclado, vocalizando sonido. Y dije, wow, eso quiero generarlo a través del sonido, poder canalizar, o sea, lo que me transmitió, ¿no? Y a raíz de eso me acerqué, después de ese compartir que tuvo, y el tiempo hizo que tuviéramos una gran amistad. Fue un gran amigo, un gran maestro, un padre dentro de lo espiritual. Y después encontré esa esencia que en él encontré, la encontré en India, en maestros que no son tan conocidos ni tan famosos, pero que mantienen la parte tradicional del yoga, que es la de compartirlo simplemente porque les hace bien, o no por una beta comercial, o como mucho pasa hoy en día. No, también llegaste a practicar con Indra Devi, ¿no? Sí, bueno, era chico, fui a unas charlas por parte también con mi madre, y también, bueno, es la misma esencia, ¿no? Esa misma esencia de maestro que comparte desde el amor. Indra Devi era un canal enorme, cuando habitaba un cuerpo lo sigue siendo por todo lo que sigue transmitiendo en su fundación o en sus libros, y ella fue un gran camino de abocarme al yoga nidra, o inclusive a investigar sobre el Nyasa. Ella me enamoró cuando encontré esa forma también de visualizar, de ir hacia nuestra energía, ¿no? A través de esas prácticas de Nyasa o yoga nidra. Y bueno, es parte. Esa esencia de Indra Devi, de Jorge Sinatra, de Narayana en India, de otros maestros en India que fui encontrando, investigando de Nyasa, es lo que realmente, o es como realmente se comunicaba yoga en la antigüedad. Se comunicaba cuidándolo, se comunicaba en la naturaleza, y realmente soltando cualquier tipo de intención por detrás, o mejor que intención vamos a decir, se compartía como una forma más. No se compartía como un camino verdadero, el yoga antiguo. Se compartía simplemente como una forma más. Y aceptaba todas las otras formas por igual. Caso de Narayana, caso de Indra Devi, caso de Jorge Sinatra, ¿no? Hoy nos encontramos a veces con filosofías que nos dicen que esta es la forma correcta y así tiene que ser, ¿no? Y el yoga antiguo realmente no es así. Y eso fue lo que encontré en estos seres, y sobre todo cuando fui a India, me reafirmó todo eso que empecé a percibir en Jorge, en Indra Devi, que realmente era así. Hermoso. ¿Cuál crees que es la finalidad del yoga? No sé si tiene una finalidad, quizás no tenga una finalidad. Quizás sea parte del universo o de la energía misma, llevado a ser canalizado por diferentes seres, pero es una forma de reconexión. Y creo que es un balance con el sistema que habitamos. Es un gran balance con el sistema que habitamos, y una gran oportunidad. Como fue bien declarado el yoga como patrimonio de la humanidad, creo que es un patrimonio del universo, ¿no? Porque es una forma realmente muy profunda, pero también muy bien decodificada, porque vinculó el yoga, como otras filosofías, a que uno lo pueda hacer a través de lo que se cree que es el cuerpo físico. Nos creemos que somos un cuerpo, y a través de ese cuerpo podemos ir hacia el interior. Y eso fue lo que plasmó el yoga, rotó la conciencia. Y nada, y es algo genial, ¿no? Realmente, igual que las artes marciales, igual que otras artes internas como Qigong o Tai Chi, que recién también hablábamos. Pero el yoga creo que es parte del balance del universo. ¿Y qué es ser un yogi para ti, Ezequiel? ¿Qué consideras que es ser un yogi? Compartir lo que me hace bien. Compartir lo que me hace bien, tratar de aprender todos los días, con cada ser que me cruzo, con cada situación que se me cruza, con cada presente, ¿no? Simplemente eso. Y compartir desde un lugar donde con los que comparto entiendan que ellos mismos hacen todo.
Nadie hace nada por ellos, ni nadie les da el poder de que se relajen o que se conecten. Eso es otra cosa muy profunda del yoga antiguo, la liberación de que uno mismo es el que se libera. Entonces el yogi, o ser un yogi, es justamente eso, ese es el mensaje, ¿no?, que lleva un yogi. Tu maestro está en vos mismo, no en el que estás escuchando, no en el libro que estás leyendo, no en la técnica que estás practicando, o todo lo que podemos ver como información hoy en día en redes o en internet. No, está en vos, es el que está haciendo la técnica, es el que estás practicando. Entonces, bueno, eso es realmente lo que yo siento o percibo de lo que es ser un yogi. Porque un yogi no es sentarse a meditar 5 horas. Una persona que nunca hizo yoga, pero que en algún momento del día va y camina por un bosque o mira el mar y se conecta internamente, es un yogi. No tiene que hacer una postura, no tiene que ponerse a meditar para ser un yogi. Porque acordémonos que la definición de yoga es unidad. Entonces, ¿un yogi qué sería? Alguien que transmite unidad, alguien que se conecta con el entorno. Así que bueno, eso para ser un yogi. Estupendo. Muchas veces los profesores de yoga en clase solemos hablar sobre el momento presente, sobre conectar con el momento presente, habitar con el momento presente. ¿Qué es para ti el momento presente, Ezequiel? No, bueno, es un poco lo que decíamos antes, ¿no? El momento presente es poder disfrutar y conectarte a cada cosa, desde lo más chiquito a lo más grande que puedes hacer en cada instante. Es estar atento, estar presente. El sistema, nuestra mente que se programa desde niños hasta que vamos creciendo, nos saca del presente, nos saca de ese momento o de la conexión del presente. Está desfasada la mente y nuestro interior se desfasa y está todo el tiempo hacia adelante y hacia atrás, ¿no?, hacia el futuro y hacia el pasado. Entonces, una definición de qué es el presente: respirar conscientemente. Eso te conecta. En un momento que no estamos conectados, inmediatamente respiramos y nos conecta. Es sentir, es vivir. Eso es el presente. Cuando no estamos conectados al presente, de alguna forma, aunque seamos energía, aunque estemos respirando, aunque los sistemas del cuerpo físico estén en funcionamiento, entre comillas dejamos de estar viviendo, porque estamos desfasados. No estamos viviendo ese instante, no estamos perdiendo ese instante. Entonces dejamos de cierta forma de vivir. O sea, entramos en un estado de reposo o de estar dormidos. O entramos en un estado, depende de cada ser, de más desconexión o menos desconexión, pero desfasado de nuestra esencia. Así que bueno, yo creo que en lo espiritual es la herramienta más poderosa que hay. Y todos los caminos internos o espirituales, cómo se conectan al momento presente, con la respiración y con el pranayama. No importa la parte física ahí. Está bien, ahí entran las posturas o los movimientos circulares, como tai chi o manejo de energía. Pero la puerta al momento presente es la respiración consciente. Y en todos los caminos nos vamos a encontrar eso. En tus clases te escucho mucho hablar sobre canalizar. ¿Nos podrías explicar qué es para ti canalizar y cómo hacerlo? Sí, claro. Bueno, canalizar es un don que nace con todo ser, con toda energía, ¿no? Somos un canal. A veces cuando hablamos de canalizar, y ahí quizás nos vamos hacia ese lado de la pregunta, la gente dice, pero ¿cómo canalizo? ¿Cómo lo hago? Es que realmente no tenés que hacer nada. Cuando menos querés hacer, más canalizás. Cuando menos consciente o intención tenés en canalizar, más se abre tu conexión con el universo. Naturalmente somos ese canal. Cuando un niño tiene 2 o 3 años está todo el tiempo canalizando la energía del universo, está todo el tiempo conectado a las plantas, a los árboles, a los pájaros, a la naturaleza. Entonces realmente lo que hay que entender ahí es que no es algo que tenemos que lograr o aprender, es algo que tenemos que recordar, porque ya lo somos, ¿no? Ya realmente ya somos eso. Entonces, al tratar de entender o comprender y aceptar que somos ese canal, simplemente al practicar y a conectarnos internamente, va a surgir. Hay algo que un maestro de India, en algunas charlas que tuve, y que me quedó algo que me dijo, que yo era mucho más joven, me dijo, más te esfuerces, más busques, más practiques con intención
y con expectativas a lograr un cometido, más te alejas. Más te sientes a practicar, a respirar y a simplemente abrirte a lo que tiene que pasar, más se abre tu canal y más vas a canalizar. Y así funciona. El universo, y esto lo encontramos mucho en la filosofía de India o de Oriente, el universo empieza a fusionarse con vos, o sea, con tu vibración de energía, con tu ser, cuando más te soltás y cuando menos intención hay de que te querés conectar con él. Cuando más queremos algo, es como que el universo te lleva a alejarte de eso porque estás conectado al ego, estás conectado a la expectativa, estás conectado a una búsqueda del futuro, a algo que pensás que te va a hacer bien, o que te va a hacer feliz, y realmente es todo lo opuesto. Sé que el yoga en estos últimos años tiene una expansión enorme. ¿Qué creéis que ha ganado el yoga en estos últimos años con esa expansión o qué creéis que ha perdido también? Bueno, ha ganado muchísimo, como decís. Yo creo que todo tiene un motivo divino. Todo lo que pasa, pasa porque el universo lo permite, ¿no? Todo. Lo que es armonía, lo que no es armonía, lo que puede hacer que respete un orden en un conocimiento inclusive como el yoga o otros. Pero esa expansión que ha tenido en el mundo ha permitido que mucha gente tenga acceso a él. Y capaz que el yoga llega de una forma más física o comercial o de otras formas, pero en algún momento esas personas que entraron a ese tipo de yoga, en algún momento hay un llamado interno que los lleva a buscar otro camino más profundo en el yoga o una parte más tradicional y los lleva a conectarse. Así que en realidad el fin termina siendo el mismo. Pero sí es verdad que se ha desvirtuado. Y todos en esencia somos lo mismo. Entonces ese llamado interno en algún momento aparece en todos. Entonces capaz que empezamos haciendo parada de mano, parada de cabeza, y que ya sabemos que hay gente que no podría hacerlo o que lleva muchísimo tiempo para no dañarse físicamente y demás. Pero en algún momento esa parte se apaga y sienten que hay algo más. Y estoy respirando y estoy durmiendo mejor. Me estoy relajando más. Mi cuerpo está más relajado. Ya no me importa tanto pararme de manos. Me importa más ver, a ver, ¿cómo medito? Y ahí se cumple la función. Entonces, ¿por qué el universo permite que pase todo eso? Porque hay una intención mucho más mayor, que es que ese conocimiento llegue a todo el mundo. Que el yoga se haya declarado como patrimonio de la humanidad es algo enorme. Y que se festeje todos los 21 de junio de todos los años, en todo el mundo, y un montón de gente practicando yoga, algunos más en la parte física, algunos más en la parte espiritual, es enorme, porque inclusive ha pasado, y está pasando cada vez más, que los niños tienen yoga en los colegios. Los niños hacen técnicas de respiración, los deportistas hacen técnicas de respiración. Entonces todo eso es enorme y es parte del camino. Cuando más criticamos algo, más poder le damos. A veces vemos mucho en las redes que algunos yogis o practicantes o profesores de yoga critican o se enojan o se hacen debates de que eso está mal, de que no tendría que ser así. Y realmente no hay que hacer eso, porque lo alimentamos. Es simplemente compartirlo desde tus sentimientos, desde tu canal, y desde si te conectás con la parte tradicional, genial. Y si te conectás con la parte física o con la parte comercial, también es el momento de tu camino. Y los que no estemos en esa parte y estemos en otra parte quizás más profunda e espiritual, entender que ese momento es el momento de esos seres, de esas energías, y ya. En estos últimos años la ciencia, la medicina, la tecnología ha avanzado muchísimo. ¿Consideras que el yoga ha evolucionado estos últimos años o por el contrario ha involucionado? Bueno, si lo vemos desde un lugar de conocimiento antiguo y tradicional, ha tenido, como decíamos antes, una gran involución, porque se ha perdido la esencia, pero todavía hay seres que la comunican desde ahí. El riesgo de todo esto es que en algún momento, como pasa con las culturas indígenas, como pasó, las culturas indígenas en diferentes partes del planeta tenían sanación, tenían cantos, tenían un montón de cosas ligadas a la naturaleza para sanar y para conectarte al universo de la naturaleza. ¿Y qué pasó? Las diferentes culturas fueron reprimiendo esas culturas indígenas o originarias y poco a poco fueron perdiendo su esencia y su conocimiento.
Y hoy en día prácticamente han perdido todo. Y es más, los más jóvenes ya ni practican. ¿Y por qué digo esto? Porque uno va hoy a India y la mayoría de los indios no practican o meditan o practican yoga. Son la minoría. Entonces el riesgo de todo esto es que en algún momento, y quizás sea después de acá mucho tiempo, pero seguramente el universo no va a dejar que pase, es que se pierde la esencia real del yoga, si no quedan seres que lo estén canalizando desde la tradición. Porque siempre va a haber intención de los que se abran al yoga de encontrar algo más profundo cuando el llamado surja, ¿no? Pero bueno, veremos qué pasa y no sé si estaremos, pero sí está ese riesgo. Todo lo que es antiguo, y hay un poco de eso, o mucho de historia en nuestro planeta, cuando una cultura occidental o moderna empieza a absorberlo, como pasó con el Nyasa, con el Yoga Nidra, prácticamente se perdió todo. O sea, se fue, vos sabés la investigación y todo eso, ¿no? Que fui haciendo en India y demás, encontrás cosas, pero mucho se perdió. Y con el yoga pasó también parte. No se ha encontrado todo, o se encuentra por partes separadas. Entonces, bueno, veremos el universo qué va a generar desde ahí, ¿no? En eso. ¿Cuál es la cosa más importante que debemos de recordar sobre el yoga? Que el yoga habita en ti. Que el yoga no es algo externo, ni es una postura, ni una técnica, ni solamente un conocimiento. El yoga es uno mismo. El yoga es eso, ¿no? Cuando uno empieza a practicar internamente, entender que eso que estás empezando a abrirte y a practicar es lo que sos. Y cuando sentís esos pequeños destellos, cuando te contás a la respiración o algunas técnicas de meditación o de prácticas internas y sentís destellos de eso que hemos perdido la conciencia que somos, entender que eso es realmente el yoga y que siempre ha estado en ti. Después de tantos años de práctica, ¿cuál consideras que ha sido el mayor aporte del yoga en tu vida? Creo que entender que tenemos diferentes momentos, ¿no? Diferentes momentos de cómo practicar, de qué forma de yoga practicar, y sobre todo que nos prepara para entender, o en mi caso personal, entender que hay momentos que vamos a estar más conectados, otros menos desconectados, y eso es parte del camino también. Parte de que en este cuerpo, esta vida que habitamos, está eso que llamamos sufrimiento, que tenemos que aprender a abrazarlo, a amarlo, y creo que eso fue lo que más me impactó y me genera, ¿no? en el yoga, digamos. Este fin de semana, aquí en Dos Hermanas, Sevilla, vas a hacer una masterclass de Nat Yoga y una formación de Nyasa Yoga Nidra. ¿Nos podría explicar qué es el Nyasa Yoga Nidra? Claro que sí. Bueno, es la práctica de canalizar justamente a través de visualización, a través de guía con sonido en algunas partes, con la voz en otras, con la vibración de la energía, y entrar profundo en nuestro inconsciente, en algunas formas de yoga nidra más modernas llamadas alfa, entrar profundo en la energía. Todo lo que nosotros visualizamos e instauramos en nuestra esencia, en nuestra energía, se vuelve una realidad, se vuelve una manifestación, y lo atraemos o lo manifestamos. Entonces es una práctica muy linda que te abre a poder relajarte, a bajar los decibeles de ansiedad, a poder dormir mejor, a conectarte realmente con ese canal, a través, primero, de ser guiado. Una cualidad del Nyasa, que el Nyasa viene del Tantra, digamos que dentro del Tantra hay una enorme parte que se llama Nyasa, que es el manejo de la energía. La canalización de la energía y poder enviar energía o sanación al igual que recibirla, ¿no? Eso es ser un canal. Poder recibir el universo que te envía lo que debas recibir en ese presente, o también enviarlo, ser un conducto para enviárselo a otras personas que en ese momento presente necesiten o deban recibir algo, ¿no? Que cada ser será distinto. Entonces el Nyasa te conecta muy profundamente con toda esa parte, ¿no? Realmente es una práctica muy bonita y que empodera la confianza, ¿no? Empodera todo lo que hablábamos antes de que vamos perdiendo cuando somos niños, nos vuelve a conectar con esa esencia, nos vuelve a conectar con la naturaleza a través de la visualización. Por eso hace un ratito decía que todo lo que generamos como visualización, imágenes a través de la mente, que es donde sucede, y que se abre la energía, después se manifiesta
en la vida, ¿no? En el presente. ¿Y qué diferencia hay entre el Nyasa Yoga Nidra y el Yoga Nidra? Bueno, hay una parte muy puntual, que quizás para mí es la más importante, que es que el Yoga Nidra como tal, moderno, como se conoce, hay muchas corrientes, pero más que nada moderno, nombra lo desarmonizado. O sea, nombra, por ejemplo, en una relajación, nombra soltar los problemas, olvidemos de las cosas malas que nos pasaron hoy, o soltar las tensiones. Y una cualidad del Nyasa, y porque es antiguo, y todo lo antiguo tiene esa cualidad, es que no nombra lo desarmonizado. Primero te empodera y te envuelve y te llena de mucho amor, que es lo que hace falta, y de mucha confianza, sin nombrar lo que ya está desarmonizado, porque ya está, si nombramos algo lo empoderamos. Claro. Entonces el Nyasa tiene ese fundamento en su conocimiento, que es no nombrarlo, sino llenar a ese ser o compartirle a ese ser desde ese canal que somos y que él canalice muchísimo amor. Después sí hay una instancia más adelante donde se toca la llaga, donde está la desarmonía. Esa es, digamos, la mayor diferencia, si podemos analizarlo, y también en otros yoga nidras lo que pasa, o de codificaciones del Nyasa, es que hablan de opuestos, frío-caliente, luz-oscuridad, ¿no? Entonces trabajan con ese tema de opuestos, que esto no quiere decir que no se pueda hacer, pero para poder hacer ciertas cosas en la energía, tiene que haber mucha apertura al amor primero. Tiene que estar todo muy contenido, muy envuelto en amor, para tocar una desarmonía. Si no, se puede generar más desarmonía. Eso es, digamos, la diferencia más grande, pero igual están los dos por algo. Lo que hablábamos antes del yoga, por algo están los dos, ¿no? Y por algo suceden de esas formas. Y seguramente, como con el yoga, con el yoga nidra o el Nyasa, va a pasar el día de mañana, o ya pasó, que venga otra persona que se abra ese conocimiento y encuentre otra forma diferente y lo comunique de otra forma. Y está bien. Sí, el motivo profundo está más allá de la forma. Para lo espiritual o para la energía no existe la forma. O lo bien o lo mal. Entonces, ¿Y ese que el Nat Yoga o el Nada Yoga? ¿Me podrías hablar sobre ello? sí, claro. Bueno, yo te conté hace un ratito que cuando escuché a Jorge Sinatra se me expandió, o sea, fue una cosa como wow, o sea, me quiero abrir al sonido. En mi experiencia personal, en lo que despierta un camino espiritual, lo más poderoso que hay es el sonido, porque rompe todas las barreras y te conecta directamente con tu esencia. Si nosotros traemos a alguien a que medite o que practique yoga o que haga una relajación guiada y él cree que nunca lo hizo, porque en algún momento lo hizo de forma inconsciente seguramente, esa persona le va a costar, porque la mente va a entrar, porque no se puede quedar quieto, le cuesta seguir un patrón de una respiración guiada o una postura o lo que sea, ¿no? Porque quizás el cuerpo está muy rígido o no puede mantener, o bueno, diferentes cosas que pasan en el yoga. Pero si le traemos a la persona y la acomodamos en el piso, con almohadones, con mantas, y le ponemos sonido, esa energía viaja en poco tiempo. Se ausenta de la parte física de este plano y va al plano de la energía, rápidamente. ¿Por qué? Porque somos vibración. Cuando me inicié en el camino sin saberlo, primero de los mantras, del armonio, de cantar, sonidos de Oriente, de India, de la mano de Jorge, con el tiempo, con los años, me di cuenta de por qué la vibración te genera esa apertura. Y sobre todo cuando estás vocalizando en grupo. Lo que abre, lo que canaliza es enorme. Entonces, el Nada Yoga es la práctica antigua y sobre todo del Nada Yoga de sonidos de tu energía. Son sonidos sin sentido en la parte antigua, donde los vocalizás, como esto, por ejemplo. Puede ser una vocal, simplemente, o un raga, o un sonido antiguo de India, que te va a ir abriendo que surja el sonido real de tu energía, que para Occidente se llaman microtonos. O por ejemplo, los cantos de los monjes tibetanos. Eso también podríamos decir que es Nada Yoga, sí. O sea que Nada Yoga realmente es todo sonido que vos lo apertures a canalizar, ¿no? Es como la definición de mantra. ¿Qué es un mantra? Es todo sonido canalizado desde el amor.
Una mamá que le canta a su hijo es un mantra, es nada yoga. Entonces, cuando vos al sonido, a la vibración, lo llevas a que se canalice desde el universo amor, unidad, que es lo que es el universo, se convierte en esa práctica antigua. Antiguamente se practicaba en los bosques el sonido, debajo de los árboles, se vocalizaba y se copiaban algunos sonidos de la naturaleza. Entonces entrabas en profunda meditación, en un estado muy profundo de energía. Eso es nada yoga. Hay muchas técnicas y muchas formas, ¿no? Pero en líneas generales es una práctica muy linda. Ya para finalizar, Ezequiel, ¿algo que quiera compartir con los practicantes de yoga? Bueno, simplemente que disfruten de este plano, que es lo más lindo que podemos disfrutar o entender como energías que habitan en un cuerpo físico, que se abran a cualquier camino que surja y que traten de, o sea, un consejo desde mi persona, ¿no? Sí, no desde el yoga o de alguna filosofía, que traten de aceptar que todo lo que les llega en cada presente es por un motivo divino. No es por suerte, por casualidad, sino por una causa, una causalidad, y por algo el universo se plantó adelante, ya sea un conocimiento, una situación, y siempre lo lindo es tratar de ver por qué viene y qué tenemos que aprender de eso. No vincularnos en una parte de ego y simplemente disfrutar. Y entender que hay momentos que vamos a poder practicar más internamente, otros que no, otros que vamos a estar bloqueados, que nos vamos a alejar inclusive de la parte espiritual, pero eso nos va a llevar a que cuando volvamos a conectar, conectemos más profundo. O sea que es parte del camino. Hay algo que se llama el empacho espiritual, cuando estamos practicando mucho internamente, que nuestro propio ser nos lleva a desconectarnos para después conectar más profundo. Así que compartirles que acepten el yoga que son, que acepten cada presente simplemente. Encantado, muchísimas gracias Ezequiel por este compartir. Espero que os haya gustado la entrevista y que hayáis podido disfrutar muchísimo. Namaste. Namaste, un gusto compartir siempre contigo.